Bueno, buenas tardes. Nos encontramos en este tercer encuentro de este ciclo de charlas de mi primera exportación, los pasos más importantes o fundamentales en la estrategia de internacionalización de un proyecto o de un servicio. Y hoy nos toca hablar un poquito de la figura de los consorcios de exportación, una palabra que seguramente han escuchado, no solamente por los consorcios como figura en sí mismos, sino también orientados a este formato de la exportación, y que surge básicamente a partir de una necesidad operativa, estratégica de las empresas o de los emprendedores de agruparse, de unirse, de formar grupos, sociedades o algún formato de agrupación, como en este caso el consorcio, con el objetivo de enfrentar juntos el desafío de un proyecto internacional. Tenemos que decir que en el orden local también muchos negocios se promueven o se encaran con agrupaciones. De hecho, nosotros en nuestra legislación tenemos figuras societarias como son las uniones transitorias de empresas, UTES, que lo que buscan es fundamentalmente lograr esa cohesión entre distintas fuerzas, entre distintas experiencias, entre capitales, para lograr un resultado que tal vez de manera individual sería más complejo o llevaría mucho más tiempo. Y este formato de colaboración a nivel internacional, como corriente de forma de movimiento, de forma de hacer negocios, ha tenido mucho éxito, porque sin duda implica generar un consenso, un acuerdo entre empresas que en algunos casos tienen semejanzas y otras no, y a partir de pulir esas diferencias, lograr un esquema de negocio único que, como vamos a ver hoy, puede llegar a tener un tiempo determinado o puede llegar a tener un tiempo limitado. ¿A dónde apuntan estos modelos de cooperación empresaria? Bueno, básicamente, como les decía recién, a necesidades. Los ejemplos en Argentina, los ejemplos más abundantes provienen de los productores del interior, de las economías regionales, en las cuales los productores, fundamentalmente por un tema de oferta, es decir, por la capacidad productiva que tienen, necesitan agruparse con otros para poder satisfacer una demanda internacional mucho más importante y que obviamente de forma individual no lo podrían hacer. Quiere decir que, tomando este ejemplo, puede haber necesidades de tipo operativa, puede haber necesidades de tipo económica, puede haber necesidades de tipo de volumen, puede haber necesidades tecnológicas. Hoy uno de los mayores desafíos que estamos teniendo en los negocios internacionales son los desarrollos tecnológicos, las necesidades que tienen empresas de obtener servicios tecnológicos para adecuar sus procesos, sus herramientas, sus estrategias de venta, sus estrategias de marketing. Está todo muy vinculado hoy con la información, con la obtención de la información, con la propuesta y el planeamiento de una estrategia de marketing a nivel internacional, y eso requiere empresas que tengan el conocimiento, que tengan los recursos, que tengan el know-how, que tengan la experiencia, y evidentemente, por ahora, ese conocimiento no es muy abundante. Existe, está en progreso, pero no abunda. Entonces, otra necesidad puede llegar a ser, sin dudas, la unión de empresas relacionadas con estas necesidades. El modelo de cooperación empresarial plantea beneficios. De esto que les acabo de decir, surge enseguida la circunstancia de que al no poder desarrollar yo un proyecto de manera individual, si lo realizo de manera grupal o de manera asociativa, el beneficio es obvio. Por lo pronto, desde el punto de vista de concretar el proyecto, después hacia la fase interna, acerca de la convivencia con el socio, con los socios, con los partners, con todo lo que tiene que ver la conformación de esta estructura, será materia de análisis y habrá que ver cómo lo desarrollamos
para lograr que esto perdure. Y de ese punto se desprende el punto riesgos. Obviamente, conformar una sociedad para llevarlo a un terreno un poco más llano es una cuestión que genera dudas, como mínimo, que genera en algunos casos inconvenientes, que genera en algunos otros casos diferencias, asimetrías para llevarlo a un plano económico que es necesario limar, ¿no es cierto? Que es necesario paulatinamente eliminar o reducir. Desde ya que para poder llevar a cabo un proyecto de estas características, la decisión exportadora es fundamental porque va a ser el eje que va a movilizar a todos los integrantes o futuros integrantes de este consorcio, de esta agrupación, hacia un objetivo común. De manera tal que ponemos el énfasis en la decisión exportadora. Pasamos a la próxima, por favor, Paola. El primer punto, que yo diría es el más trabajoso, yo me he dedicado un tiempo a conformar consorcios de exportación, de hecho he formado varios, pero 3 hasta la fecha hoy continúan, el resto se disolvió por distintos motivos. El punto inicial más álgido es la búsqueda de compatibilidades, es decir, ¿cómo comienza esta historia? Esta historia comienza con un líder, por llamarlo de alguna forma, del proyecto que va a ser quien va a plantear la idea rectora, el negocio, el potencial cliente, el mercado descubierto, etc. Y ahora va a tratar de ir sumando fuerzas tal como si fuera un ejército, ¿no es cierto? El primer planteo que yo tengo que llevar a la mesa donde me voy a encontrar con potenciales y posibles candidatos a sumarse a este proyecto es una descripción clara del proyecto. Por supuesto que cualquiera que se quiera sumar a un proyecto de esta naturaleza y tenga las condiciones para hacerlo, mínimamente va a querer saber de qué se trata el negocio, quién es la contraparte, cuál es el volumen de ventas que estamos hablando, de qué tipo de negocio estamos hablando, y todo esto sin duda requiere que quien comienza siendo el líder de este proyecto, de alguna forma para llamarlo el fundador de la agrupación de colaboración, tenga bien claros estos puntos y sea capaz de explicarlos, desarrollarlos y sacar todas las dudas. Esto que parece una cuestión absolutamente obvia, les aseguro que no lo es, y puede llegar a ser en una primera etapa, o por lo menos en la intención formativa del consorcio, el principal obstáculo. Si no tenemos claro el proyecto, nadie está hablando de resultados, porque en cualquier negocio que emprendamos vamos a tener una visión parcial de los resultados, y quien esté frente a nosotros, si es una persona de negocio, esto lo va a saber entender perfectamente, sino que estamos hablando de la claridad en cuanto a qué mercado, con qué mercadería, con qué servicio, dónde está focalizada la venta, qué proyección pensamos que va a tener, etc. Cada participante va a ser receptivo de esta explicación, de este desarrollo, y alguien va a tener que hacer un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas que tengan cada uno, porque de cada una de esos análisis que vamos a hacer, la sumatoria de todo eso va a dar un FODA también para la figura que vayamos a conformar. Llamémosle consorcio de exportación, llamémosle joint venture, llamémosle unión transitoria, el formato que vayamos a darle, ¿no es cierto? De forma tal que este análisis interno va formando parte de las compatibilidades, porque nos va a demostrar hasta qué punto la fortaleza que tiene quien se postula a integrar este consorcio es realmente necesaria para complementarnos en esta figura del consorcio de exportación. Y luego, por supuesto, la descripción de los objetivos comunes va a ser otro de los puntos centrales de este consorcio. Tenemos que trabajar en un plan
de objetivos comunes para ver si realmente los socios que estamos convocando están en sintonía. Y digo esto porque es muy factible que cuando estemos formando alguna agrupación de colaboración nos estemos encontrando con algunas personas que se quieren sumar y que directa o indirectamente son competidores. Entonces, cuando nos encontramos con estas alternativas, y que insisto, no son poco frecuentes, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que trabajar y desarrollar objetivos comunes para este proyecto y lograr el mayor de los desafíos de esto, que es dejar los objetivos individuales para los negocios individuales, que los socios puedan seguir haciendo aún cuando están formando el consorcio, y todos estemos unificados en un objetivo común. ¿Dónde se buscan a los socios o dónde se buscan a los potenciales interesados o integrantes de una agrupación de colaboración o consorcio de exportación? En el mercado interno, como les dije, hay referencias de personas que ya han tenido experiencias individuales en exportación. Hablo por mis experiencias puntuales. Me tocó hacer un consorcio de exportación de fabricantes de artefactos de iluminación que logró exportar no solo el volumen, sino la variedad para el mercado mexicano, y que individualmente, fueron 4 las empresas que se unieron, individualmente ninguno de ellos podía lograr ese resultado. Se conocían del mercado interno, por supuesto que eran fabricantes y otros eran comercializadores y diseñadores de este tipo de productos y que competían en el mercado interno de manera tal que ya se conocían. Esto ya es un avance bastante importante porque cada uno sabe quién es quién, qué trayectoria tiene, qué referencias tiene en el mercado, y eso nos va a ayudar a la decisión final, o por lo menos allanar la primera parte del camino, que es: te conozco, sé quién sos, cómo trabajás, qué prestigio tenés, qué tipo de productos tenés. Entonces, en el mercado interno pueden estar los socios. Habrá que generar acercamientos, encuentros, propuestas, pero pueden estar allí. También pueden estar en el exterior. De los 4 consorcios que formé, uno es un consorcio internacional compuesto por una empresa argentina, 2 empresas argentinas, una empresa uruguaya y una chilena. ¿Dónde se conocieron? 2 de ellos, argentinos y chilenos, se conocieron en una misión comercial en Chile, organizada por una cámara, y tanto una misión comercial, que es una acción que está justamente orientada a llevar productos y comercializar, organizada por una cámara, como les decía recién, o una organización, o una ronda de negocios, que también ya es un encuentro un poco más personal, individual, con potenciales clientes. Son ámbitos en los cuales surgen conocimientos que pueden llegar a ser aprovechados para formar una agrupación de colaboración actual o futura. Y en este caso que les cuento, puntualmente ocurrió así. Se conocieron allí, eran competidores, cada uno en sus países, y justamente descubrieron la chance de exportar, en este caso tenía que ver con productos alimenticios, estos productos a Canadá. Y bueno, quedó el vínculo. Uno de ellos era exportador, ya con éxito, que fue el que daba el puntapié y la llave para ingresar al mercado, que ya lo conocía. El resto iba a aportar know-how para diversificar un poquito ese producto y generar productos nuevos y otro capital. De manera que se armó esta agrupación en el contexto internacional y se conocieron en esos ámbitos. La pregunta que nos hacíamos hace un rato cuando les decía y hablábamos de las compatibilidades tiene que ver con esto de competidores. Y bueno, justamente es un poco infantil pensar que vamos a formar una agrupación o que yo voy a elegir un socio, un potencial socio para una agrupación de colaboración o para un consorcio de alguien que no tiene experiencia, de alguien que no tiene capital, que no tuvo actuación, que no tiene referencias, digamos. En muy pocos casos yo voy a tomar como socio o como participante a alguien que se está iniciando. Habrá que ver el proyecto. Esto no es absoluto, pero digo en lo común. De manera tal
que esa persona que no se está iniciando y que ya tiene una expertise, una experiencia, probablemente haya sido competidor mío en algún momento o sea un potencial competidor. Y este es el principal elemento a limar cuando nos sentamos en un proyecto común y planteamos justamente la circunstancia de que en este mercado, para este proyecto, vamos juntos como si nos conociéramos de toda la vida. Y todas las individualidades que tenemos, producto de nuestra competencia en el mercado, deberán quedar para el mercado. Todo esto se tiene que escribir. Primero, digamos que la escritura es un aspecto absolutamente formal. Se tiene que entender, se tiene que consensuar y se tiene que comprender como corazón del proyecto, porque si no, vamos al fracaso, ¿no es cierto? Vamos al fracaso porque no hemos logrado unificarnos en una base común, por lo menos para este proyecto. ¿Voy claro hasta acá? No sé si alguien quiere preguntar algo. Patricia, que te damos la bienvenida. Jean-Pierre. No, por ahora no. Todo claro. Bien. Es lo mismo. Hola, buenas tardes a todos y no, por ahora está perfecto, gracias. Bueno, Patricia, nada. Habiendo dado estos primeros tips, tenemos que ir al armado. El armado, que obviamente tiene como dos grandes etapas, ¿no es cierto? Tiene todo este consenso y esta motivación que tenemos que autogenerarnos en los socios, y después el plano formal, ¿no? Porque tenemos que escribir, tenemos que... nos va a dar una mayor tranquilidad, sin duda, tener un contrato como mínimo. El primer punto, volvemos a lo que analizábamos antes, el análisis de la complementariedad. ¿Para qué? Para saber qué va a hacer cada uno en este proyecto. Recién yo les hablaba de mis casos particulares, donde alguien aporta experiencia, que es fundamental, y experiencia en este caso se llama apertura de mercado, nichos, clientes conocidos, etc. Otro puede llegar a aportar tecnología para complementar la producción o tecnología para diversificar y mejorar la performance de algunos productos. Y otro puede aportar capital, que se necesita para un proceso logístico mucho más importante, envases, embalajes mucho más importantes, algunas acciones de representación en el mercado de destino, apertura de oficinas, no sé, todo lo que tengamos planteado o visto como elementos necesarios o integrantes de este consorcio van a ser la complementariedad, porque a continuación de eso van a venir la definición de las responsabilidades. Desde ya, estos acuerdos de complementación tienen una particularidad, que es que se juntan varios integrantes que le ponen mucha fuerza al proyecto, porque les mencioné recién clientela, tecnología, capital. Pareciera ser que estos aportes son patas de una mesa que si le falta una, por lo menos la mesa va a empezar a tener dificultades, de forma tal que la impronta que cada uno le va a poner necesita un control, un manejo a partir de la responsabilidad de órganos o de un órgano, por lo menos, que ordene lo que cada uno va a aportar y cómo se va a armar esa complementariedad. Porque se imaginarán ustedes, estamos dando los aspectos más macro de toda esta idea. Después, por supuesto, habrá que analizar cómo se va a ensamblar cada componente para lograr un producto final, el que pone el capital, en qué momento, en qué tiempos, en qué moneda, etc. Cada uno de los aportes requiere un análisis profundo. La selección de la figura legal es un elemento importante. Tenemos que decir al respecto que tenemos una ley que prevé la creación de los consorcios de exportación. Esta ley es una ley que fue sancionada en la década de los 80 y que tenía por propósito, uno de los propósitos, motivar la creación de consorcios de exportación a partir de crear esta figura nueva, que era una novedad en ese momento, y también darle financiamiento o abrir canales de financiamiento mucho más ágiles y también generar algún tipo de beneficio impositivo. Lamentablemente, bueno, el tema crediticio, ya sabemos
el escenario argentino cuál es, en términos generales, y desde el punto de vista tributario, las distintas crisis que fuimos teniendo y las distintas acciones que fuimos teniendo en materia impositiva hicieron que muchas veces se tuvieran que dejar de lado esos incentivos. Pero bueno, hay una figura que prevé al consorcio de exportación como figura central. Tenemos también en la ley de sociedades la posibilidad de formar una UTE, Unión Transitoria de Empresas, que es una figura también creada para tener un objetivo común en un tiempo determinado. Y si no, también tenemos contratos privados. Perfectamente una agrupación de colaboración puede funcionar con un contrato privado, donde se establezcan distintos roles y responsabilidades, y donde sea una sola de las empresas las que lleve adelante la estrategia de venta en el exterior. Eso sin problema se puede armar. Cuando pasamos ya a las figuras o formatos posibles dentro de esto que estamos hablando de la formalidad de un consorcio, decimos que, bueno, una alternativa será formar una sociedad nueva. En algunos casos me ha ocurrido a partir de consultas, porque en todos los que yo intervine, las sociedades, los que se sumaron al consorcio siguieron teniendo sus sociedades, es decir, no formaron una sociedad nueva. Pero también he escuchado muchos casos y consultas relativos a que, bueno, por distintos motivos, las sociedades de las que provienen se pueden disolver o están sin movimiento, etcétera, quieren sumarse a una sociedad nueva y crear una sociedad nueva. Esto es posible, habrá que adoptar algunos de los formatos previstos, teniendo en cuenta el giro que se prevé darle a este tipo de negocio, el capital, la cantidad de socios, está todo exactamente previsto por la ley y se puede hacer sin problema. Como les decía antes, un contrato privado, a nivel internacional se habla mucho de joint venture. El joint venture es una forma de contratación privada que se asemeja a una sociedad. Es una sociedad privada. ¿Por qué? Porque no se inscribe, queda o tiene particularmente todas las características de una sociedad, pero privada, en silencio, en privado entre los socios, y eso puede hacer que algún día eso se convierta en una sociedad formal, pero puede mantenerse también durante toda su vida como joint venture y contrato privado. O también la tercera opción, que todos nosotros que formamos el consorcio de exportación nos sumemos a una sociedad que uno de los socios tiene. Se dan casos donde uno de los socios del consorcio de exportación es exportador, el resto no tiene experiencia y no tiene sociedad y no tiene ningún tipo de actividad impositiva referida a la exportación. Entonces, todos se suman a esa sociedad que ya está funcionando, que ya está activa, que tiene experiencia, que emite facturas. En definitiva, que ya dio un paso desde lo formal en materia de exportación y que se encuentra con una mayor dinámica o mayor agilidad. Pasamos a la próxima, por favor, Paula. La estructura interna de un consorcio de exportación. Por supuesto que si vamos a exportar mercadería y vamos a hacer elaboración, vamos a tener un sector productivo que, dependiendo de cuántos sean los socios que van a tomar esta responsabilidad o hacer este aporte, va a ser más o menos importante. Una organización directiva. Es fundamental que todos los socios de un consorcio de exportación participen de las decisiones y de la conducción de estas organizaciones, pero como en cualquier estructura societaria, es muy importante la decisión democrática, es decir, el voto para tomar las decisiones, porque sin duda en el devenir de la evolución de este negocio, de estos negocios, suelen darse circunstancias en las cuales no nos terminamos de poner de acuerdo. Bueno, es fundamental este sistema o un régimen de mayorías y minorías. Y en el supuesto caso que haya un empate, hay que buscar mecanismos internos para resolver estos inconvenientes. El capital inicial es un capital que sin duda va a estar totalmente definido o distinguido
de acuerdo a lo que cada uno aporte. Yo les mencioné este caso en el que yo intervine, donde uno de los socios aportó capital, pero también quien aporta tecnología aporta capital, porque está aportando un valor. Quien aporta cartera de clientes aporta un capital. Estos dos más difíciles de medir en dinero, tal vez. El otro es dinero puramente. Entonces tendremos que determinar que si bien cada socio va a hacer un aporte distinto, probablemente, puede haber algunos que hagan el mismo aporte, estamos hablando de capital inicial, que va a ser la sumatoria de todos los aportes de quienes se integren al consorcio de exportación. Y un punto muy importante dentro de esta estructura interna, se darán cuenta ustedes, que va a estar planteado en la mesa todo el tiempo, es nada más ni nada menos el tema vinculado a la distribución de beneficios, es decir, cómo en función de los aportes que hayamos hecho van a ser los beneficios que vamos a tener como socios de este consorcio de exportación. Entonces, bueno, todo eso es materia de discusión, es materia de acuerdo y es materia de volcarlo luego a un documento o a un acuerdo o a un contrato. Pasamos a la próxima. Una vez que tenemos estos pasos que los estamos simplificando mucho, pero que ustedes se darán cuenta que tienen toda una complejidad, porque sin dudas suponen agotar etapas, negociaciones, para que tengan idea ustedes de lo que recuerdo, uno de los consorcios que se terminaron constituyendo y en los que intervine duró un año toda la preparación. En ese año un socio se bajó, eran 5. Hubo muchos cambios en la economía del país, hubo algunos cambios en la economía y en el formato y en la estructura importadora del mercado de destino. Hubo discusiones acerca de si ese iba a ser solamente el mercado y si iban a ser otros más, necesitábamos otros socios. En fin, antes de ponerse en marcha, hubo un camino crítico en el que también les tengo que confesar, como en todas sociedades, hubo algunos momentos donde estuvo en riesgo la continuidad, por distintos motivos. Pero bueno, esto supone un camino donde personas o empresas que no se conocen se están tratando de conocer para poner en conjunto, en común, un proyecto que realmente no es muchas veces tan sencillo. Una vez que el consorcio se ha constituido, existen básicamente 2 formatos de exportación. Un formato de exportación, que era, como les decía yo antes, que estaba vinculado a que uno de los socios ya era exportador, entonces aprovechó toda su estructura, aprovechó su infraestructura, su know-how, aprovechó su situación impositiva, en definitiva, se puso como cabeza de este proyecto y las exportaciones fueron individuales. ¿Qué quiere decir? Se canalizaron a través de esta empresa. El consorcio estaba atrás, el consorcio era justamente el consorcio, nadie lo disolvió ni lo ocultó, por lo menos entre los socios. Pero frente al exterior, frente al cliente, el exportador era la empresa que se mantuvo como empresa exportadora. Y así se decidió, hacer lo que se llama una exportación individual. En otro supuesto, podemos hablar también de la exportación como consorcio, es decir, terminamos formando esta figura de agrupación, terminamos formando esta figura de colaboración y el consorcio toma el rol de exportador, el consorcio asume el rol impositivo, el consorcio asume el rol de beneficiario de los cobros, asume la responsabilidad legal de la contratación logística de toda la operación. En definitiva, se involucra como si fuera un único exportador, pero en este caso la nueva figura creada del consorcio. ¿De qué va a depender una y otra? Como les dije antes, de la decisión de cada uno de los miembros, de la experiencia con la que cuentan y de cómo quieren llevar esa experiencia a la práctica a partir de ciertas situaciones, ciertas necesidades, productos, mercados, oportunidades que aparecen, imprevistos muchas veces, apuros en otros que hacen que no tengamos el tiempo de inscribir al consorcio, darle alta en AFIP, etc. Aprovechamos la figura que ya está. Prestigio,
En este caso que les comento, la empresa que ya exportaba tenía un nombre, y eso tiene un valor enorme porque no hay que volver a hacer este nombre, no hay que volver a trabajar para posicionar este nombre de esta empresa en mercados donde se valora mucho justamente la trayectoria y el nombre. Entonces la decisión era muy sencilla, era vamos todos con él. Pero bueno, va a depender de estos aspectos y factores que les estoy comentando esa decisión. Pasamos al próximo, Paula, por favor. ¿Qué sucede cumplido o cumplida la vida útil del consorcio? Bueno, a veces, obviamente, como se imaginarán ustedes, una vez intervinimos en un consorcio de exportación en Misiones para productores yerbateros, no tuvieron una buena experiencia con la exportación, tuvieron dificultades, no cobraron en tiempo y forma, le faltó asesoramiento técnico, etc. Decidieron disolverlo. ¿Por qué? Y por la sencilla razón de que la experiencia exportadora no fue buena. Bueno, obviamente en cualquier negocio esto puede ocurrir y puede llevar esto a la continuidad o no. En otro plano, todo puede estar referido también al agotamiento de un cierto negocio. Nos hemos agrupado para satisfacer una determinada demanda de un producto puntual que tiene una vida útil en ese mercado y nada más. Se terminó la provisión, se terminó la venta, no tiene sentido seguir con el consorcio porque cada uno de los miembros tenemos nuestra actividad exportadora individual y no consideramos continuar con el consorcio. Y se terminó. Por el contrario, en la medida que haya éxito, se continuará. En mi experiencia personal, de los consorcios que constituí, solamente 2 continúan, pero continúan porque hace 3 años y siguen vendiendo. No sé cómo va a evolucionar esa figura. Yo diría que no hay una tendencia de un consorcio de manera indefinida como puede ser una sociedad local. La verdad, no conozco casos. Pero sí de consorcios que han durado mucho en el tiempo, pero sí de consorcios que, si bien se disolvieron, se reformularon y alguno de sus miembros formó otros consorcios o formó otras agrupaciones. Situaciones en las cuales alguno de los miembros del consorcio compró a otro, absorbió alguna otra sociedad, algún otro integrante y formó una figura nueva. En definitiva, todas las alternativas que a ustedes se les ocurra y que son propias del mundo de los negocios se pueden dar acá también. Esta es un poco la dinámica tal como está planteada, pero como les dije, todo da a entender, por tratarse de una figura de agrupación de colaboración, a que va a tener una vida útil, va a tener una duración limitada. Más o menos tiempo dependiendo del éxito, dependiendo de la tolerancia, dependiendo de la compatibilidad, dependiendo de la situación interna de la empresa miembro del consorcio, que obviamente en el caso de la Argentina se encuentra en un contexto difícil y puede sufrir los embates de su mercado local y eso repercutir inmediatamente en todo lo que tiene que ver con su permanencia o su desarrollo en el consorcio. En fin, un sinnúmero de situaciones son las que pueden hacer que el consorcio continúe o se disuelva. Consorcios de éxito en la Argentina hay muchos. En mi caso particular, siempre hablo de mis experiencias, las figuras que ayudé de alguna manera, que participé, todas tuvieron buenos resultados. El caso de los fabricantes y diseñadores de artefactos de iluminación, vendieron ya por segundo año consecutivo sus productos a México y ahora están expandiéndose a Estados Unidos, todo con la figura del consorcio. En otro caso participé también con productores de miel, que eran vendedores a granel, se asociaron, formaron un consorcio para fraccionar, están vendiendo a Europa ya desde hace 2 años. Y otro de ellos, que ya se disolvió, como les comenté, que exportaba o empezó a exportar a Perú y exportaba también a Colombia, bueno, consideraron en un punto que habían cumplido una vida útil, uno de ellos tuvo inconvenientes en su país porque era internacional este consorcio y se disolvió.
Pero en términos generales tengo que decir que las experiencias son buenas, son positivas, es un aprendizaje para las empresas trabajar con socios empresas, es un aprendizaje trabajar con socios empresas y encima sumarle el aspecto internacional, que le agrega un montón de valor y que le agrega un montón de notas distintivas. Y ese aprendizaje es a veces más duro y por lo tanto puede hacer caer la idea o puede llegar a ser muy virtuoso y a pesar de las dificultades puede hacer que la idea del consorcio evolucione y crezca de manera indefinida. Bueno, los slides creo que se han terminado. Me gustaría escuchar alguna pregunta, alguna duda, si alguien tiene. Sé que en el caso de Jean-Pierre están con exámenes, por eso tampoco los quiero demorar mucho. No sé, vos, Patricia, si sos alumna EAN o sos externa. ¿Tenés alguna pregunta, duda, comentario? No, no, gracias, todo bien. ¿Sos alumna de la escuela, Patricia? No, Ah, bien. Bueno, soy externa. sos externa. ¿Y qué interés tenés en temas de exportación? Porque soy secretaria en una unión industrial en el Departamento de Comercio Exterior. Ah, muy bien, Entonces me interesa todo lo que tiene que ver por las pymes. muy bien, muy bien. Y hace poquito también fuimos de misión comercial y bueno, la verdad que para mí todo lo que es aprender o ampliar conocimiento suma. Así que bueno, Exacto. me uní por eso. Bueno, justamente si vos formás parte de una cámara, las cámaras son los lugares más propicios para fomentar entre sus asociados los consorcios, ¿eh? Sí, Porque parece. es un lugar donde se pueden, nacen de hecho y se pueden acunar este tipo de proyectos. Y justamente los socios no tienen estas ideas, hay que mostrárselas, hay que presentárselas para justamente que se movilicen en ese sentido. Y la Cámara los puede ir guiando y les puede organizar las misiones comerciales, las ruedas de negocio, les puede encontrar socios interesados en el exterior. Es una actividad muy fuerte la que la Cámara puede hacer en esta materia, ¿no? Sí, sí, es cierto. Muchas gracias. No, gracias a vos por participar, ¿eh? Yo tengo una Bueno, consulta, perdón. perdón. Sí. Una vez que se arman estos consorcios, ¿no? Después, cuando siguen, ¿cómo continúan? ¿Continúan con alguien que los orienta o continúan los asociados solos? Mira, sí. Media. No, la realidad es que es una buena pregunta porque daría la sensación de todo lo que dijimos, de que como hay toda una impronta inicial y que después el negocio solito los va llevando. Y no es así. Por eso decíamos que tiene que haber algún órgano de conducción. En términos generales, siempre una de las empresas que integra el consorcio y que es la que generalmente lo moviliza tiene experiencia exportadora. Entonces es la que va guiando el camino, ¿no? Hacia qué mercado seguir, cuándo no seguir. Siempre está el que tiene la experiencia internacional, ¿no? Esto no quita que el resto cuando la va teniendo en este proceso también participe en el punto de decir, bueno, sigamos vendiendo más a este mercado o diversifiquémonos en este mercado o avancemos sobre la región, ¿no? Pero en general hay un líder que así como decía yo al principio, convoca para la formación del consorcio, después lidera también en su vida, ¿no? En su desarrollo. Bien, gracias. Jean-Pierre. Sí, lo mío era un comentario que, bueno, que muy claro y que para mí es una herramienta, es una muy buena herramienta, sobre todo cuando, digo yo, no eres tan grande y la unión de estos recursos te pueden ayudar tal vez a ser un poco más competitivo, ¿no? A Sí. nivel internacional. Es que se trata de eso, Jean-Pierre, de la competitividad que no podés asumir de forma individual. Lo único, te digo, el gran desafío, les digo, es abrir la cabeza para poder trabajar en grupo con gente que no es de tu línea ni de tu empresa, es gente externa porque son otros empresarios. Este es el punto más difícil, ¿no? Pero cuando se logra eso,
es maravilloso, maravilloso. Porque es el aporte de otro que ya viene con toda su experiencia, con toda su noción de empresa, con sus fracasos y demás, y realmente se potencia muy bien, se potencia muy bien. Pero el primer tiempo, hasta que logramos ese esquema, no es sencillo. Bueno, si no hay más preguntas, ahora damos por terminado. ¿Te Muy parece? bien, perfecto. Agradecemos mucho, Patricia, tu participación, Jean-Pierre, y bueno, seguimos en contacto porque estos ciclos de distintos temas con distintos profesionales los tenemos en nuestra universidad, Patricia, de manera permanente, así que quedamos en contacto contigo también. Bueno, muchas gracias, felicitaciones porque fue muy buena la charla. Bueno, me alegro. Gracias por participar. Todas las charlas excelentes. Muchas gracias. Gracias, Bueno, Jean-Pierre. muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego.